Hola nuevamente una semana más. Le damos las gracias por seguirnos. Seguimos trabajando con dar estos mapas mentales que gratuitamente estamos ofreciendo, pues, como cortesía de este ministerio que se llama Viva la Biblia, el museo que estamos situados en Granada. En esta semana vamos a compartir una clase más. Ya tocamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora nos adentramos pues en la apasionante historia de lo que es los Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia primitiva. Aquí estamos con Hechos. El título de esta carta, de este libro, perdón, es la expansión triunfante sobre todo del Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. Nunca se nos olvide, mediante el poder del Espíritu Santo. Esto entra dentro del formato de los libros históricos y es el libro número 44 que estamos en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Una historia, un libro apasionante. ¿Quién lo escribió este libro? Bueno, la autoría de este libro se atribuye a Lucas, a este hombre de Dios. El Espíritu Santo lo va a inspirar a Lucas para escribirle a un hombre llamado Teófilo, con el fin de satisfacer la necesidad de la Iglesia de los gentiles en un recuento completo del origen del cristianismo, cuando se expande, cuando hay un crecimiento. Y estamos hablando precisamente en el año 63 después de Cristo. Ahí me he confundido, he puesto antes de Cristo, pero es después de Cristo. Muy bien. Eh, este autor, dijéramos, hay dos volúmenes que está escrito por él, como lo vemos, por ejemplo, en la nueva versión internacional, en Hechos capítulo 1:1, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, en mi primer libro. Entonces, en el libro de Lucas, ahí va a registrar Lucas lo que Jesús comenzó a hacer y lo que él enseñó, según este versículo de Hechos 1:1. Y en Hechos, lo que va a registrar Lucas es lo que Dios continúa haciendo y enseñando. Una es Lucas lo que el Señor hizo y enseñó, y en Hechos lo que siguió haciendo después de que él partiera para el cielo. Lucas también hay que recordar que fue un compañero de viaje del apóstol Pablo, como bien lo registra la carta a los Colosenses 4 y Filipenses 4. Y para recordar, consta de 28 capítulos este libro que estamos tocando de Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles fueron capacitados para establecer el Evangelio por todo el mundo. Capacitados. Dios no levanta neófitos. El Señor trabajó con ellos, los enseñó, los discipuló, le dio características, le dio las escrituras, le dio parábolas y luego también le dio una ética que muchos que tienen la Biblia en la mano tienen mucha doctrina, pero poca ética. Pero ese no es nuestro caso. Estamos hablando, en este caso, del resumen de estas escrituras, donde Dios los forma y los levanta. El tema principal de este libro, de los Hechos de los Apóstoles, va a registrar algunas características que hay que resaltar. Primeramente, el surgimiento del cristianismo. Los primeros capítulos, ahí va a registrar todo esto, cómo es que multitudes añadieron a estas palabras, estas predicaciones, y cómo Dios dio gracia en favor a sus seguidores, al surgimiento del cristianismo. Segundo, los actos del Espíritu Santo en la Iglesia, cómo el Espíritu Santo va a trabajar, hace, hace, como te digo yo, no aparición, porque parece esto mágico, ¿no? Pero sí registra la forma en que trabaja ya con la Iglesia, donde forma parte ya también de la Iglesia. No solamente nace la Iglesia, sino que el Espíritu Santo como paracletos, acompañante, se adentra en el ministerio eclesiástico. Y también vemos y las conversiones del cristianismo y las misiones de los apóstoles, cómo son comisionados, cómo ellos pues intentan de alguna manera conectar Pedro, Juan, todos ellos, Juan Marcos, Bernabé, etcétera, etcétera, cómo ellos
van a hacer ese trabajo conjunto, uno trabajándose en el ministerio de Israel judío y otros trabajando en el ministerio pues más cerca de nosotros, lo que son los gentiles. Y ahí pues ellos van a de alguna manera pedir sabiduría y conforme a lo que el Espíritu Santo les iba revelando, trabajar con estas cosas. El momento histórico de este libro, vamos a entender que Hechos contiene una combinación de acción divina y humana. Ahí vemos registrado cómo el Espíritu Santo lo respalda milagrosamente. Y cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del apoyo incondicional de Dios pues a estos hombres que Jesús eligió como discípulos y seguidores del ministerio del Señor. También todos los creyentes, no solo los apóstoles, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ahí lo vemos en el capítulo 8, verso 4, es decir, que no llegó solamente a ser un llamamiento para los apóstoles en concreto, sino para todos los que tuvieron, pues, oyeron la palabra y tuvieron ese encuentro con el Evangelio. También mirar que los diáconos como Esteban, por ejemplo, o Felipe, capítulo 6, verso 1, se volvieron poderosos en el Espíritu Santo y también en cuanto a la fe, y realizaron grandes prodigios y señales, como registra en el capítulo 6, verso 8. Y aún en el capítulo 8 habla de ellos diciendo que ellos alternaban, hacían como que, bueno, como movían ciudades enteras con el Evangelio, ¿no? Donde iban, pues, iban haciendo de alguna manera, pues, registrar un terremoto espiritual, un terremoto en la ciudad, por lo que predicaban y por las sanidades que les seguían en sus manos. Entonces, qué bonito es este Evangelio, que aun cuando el Señor se va, pues los discípulos, aquellos que están cerca del Señor, pueden hacer estos milagros. Ese es el momento histórico y el resumen del libro, para resumirlo en 5 partes, lo vemos capítulo 1 y 2, el inicio de la iglesia. En el capítulo 3 al 5 vemos la iglesia en Jerusalén, cómo se forma, cómo se trabaja. En el capítulo 6 al 12 vemos la expansión de la iglesia también a Palestina. Capítulo 13 en adelante hasta el 21 vemos la expansión de la iglesia, sobre todo en Asia Menor y Europa, cómo llega allá, muy cerca de nuestro territorio. Y también del capítulo 21 al 28 vemos que no solamente es toda esta zona de Oriente, sino que también llega la expansión hasta Roma, donde también hay cierto alboroto por la predicación del apóstol Pablo y otros discípulos. Y este es el resumen del libro, que toca estas 5 características que merece la pena estudiar profundamente la primera iglesia primitiva, los primeros discípulos, cómo era su vida, cómo era su relación con los demás y cómo era su relación con la iglesia. También hay que resumir una cosa o darle importancia a una cosa acerca de Saulo, que más tarde llegaría a ser Pablo. La conversión de Pablo, bien es cierto que va a cambiar la historia del cristianismo, como un hombre de Dios, un hombre elegido, y aquí vamos a ver registrado ese encuentro que el apóstol Pablo tiene con el Hijo de Dios, con el Señor. Un perseguidor de la iglesia se convierte al cristianismo y es uno de los, dijéramos, también usado por Dios, por el Espíritu Santo, en este caso adentrándose en el mundo de los gentiles. Y él va a traer otra perspectiva de lo que es el Evangelio, este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. El Espíritu Santo también va a descender, y aquí es registrado, en una forma de lenguas sobre 120 discípulos en el día de Pentecostés. Y esto es importante porque dice la Biblia, hablaban en otros idiomas, y vemos cómo el Espíritu Santo, una de las señales es que ellos hablaron en otras lenguas. Y aquí también pues lo registra para que veamos de qué manera el Espíritu Santo se mueve. Recordad también que todos los apóstoles hacían milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No es en el nombre de Pablo, de Pedro, no es en el nombre
de cualquier líder religioso, fariseo o político. Lo hacían en el nombre de Jesús. Y como esas señales y milagros estaban en las manos de estos grandes hombres de Dios, y el Hecho de los Apóstoles registra cantidad de milagros, cantidad de gente que acuden a ellos para recibir un milagro de parte de Dios. Y bueno, hermanos y amigos y seguidores, hasta aquí pues la clase de hoy de los Hechos de los Apóstoles. Esperamos que les siga bendiciendo y como digo, son simplemente resúmenes que no queremos tocar doctrinas ni etcétera, etcétera, solamente un mapa mental para que puedas recordar cada libro. Dios me lo bendiga grandemente y gracias por todo.